Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Somos el grupo B1, integrados por Iván Adolfo Gómez de la Cruz, Ronald Danilo Arevalo Villegas, Petrona Pérez y su servidor Salvador Eduardo Chiquín Zacarías. A continuación le presentaremos las normas internacionales de auditoría 230, 500 y 501 e iniciaremos con la NIA 230, documentación de auditoría. El alcance que esta norma le otorga al auditor se refiere a la responsabilidad que tiene de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Esta norma considera dos objetivos para el auditor, de los cuales debe preparar información que proporcione un registro adecuado y suficiente del trabajo de auditoría, que serían las bases para el informe final. Asimismo, la evidencia que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales aplicables. En la definición, la norma nos habla de la documentación de auditoría y es el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, evidencia y conclusiones alcanzados por el auditor. El archivo de auditoría es una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría. El auditor experimentado es una persona que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las NIA, los requerimientos legales y reglamentarios, así como el entorno empresarial en el que opera la entidad. En los requerimientos, la norma requiere al auditor la preparación oportuna de la documentación de auditoría. Es decir, que desde el inicio de la auditoría se debe recopilar la documentación necesaria de manera que al final de todo el trabajo esté completamente y adecuadamente documentado. La norma también nos indica que el auditor debe preparar documentación de auditoría que sea suficiente para que un auditor con experiencia pueda entender la naturaleza, la oportunidad y la extensión de los procedimientos de auditoría, así como los resultados de los procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida. Inaplicación de un requerimiento. Estos casos se dan cuando una NIA en su totalidad no sea aplicable. En tal situación, el auditor deberá documentar el motivo de la inaplicación. Las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría son las que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría, pero que existían en dicha fecha y que, de haberlo sabido, podrían haber motivado la corrección de los estados financieros o que el auditor hubiese expresado una opinión modificada. La norma también requiere una compilación del archivo final de auditoría, en el cual el auditor reunirá toda la documentación de auditoría en el archivo de auditoría oportunamente después de la fecha del informe. Muchas gracias. La NIA 500 trata de la evidencia de auditoría. ¿Cuál es su alcance? Para iniciar nos explica qué es la evidencia de auditoría. También trata la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y de este modo alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del auditor es diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y de esta manera también alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. ¿Qué es la evidencia de auditoría? La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. La evidencia de auditoría es la información contenida en los registros contables, la cual se obtiene o se requiere para la preparación de los estados financieros, como información obtenida de otras fuentes. Algo interesante es que la evidencia de auditoría es de naturaleza acumulativa, es decir, que se obtiene principalmente de la aplicación de los procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. La evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como la información que contradice esas afirmaciones. Entre los requerimientos tenemos la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso, el auditor debe aplicar y diseñar procedimientos de auditoría adecuados con el objetivo de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Pero, ¿qué es la suficiencia y qué es la adecuación de la evidencia de auditoría? La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, es decir, la cantidad de evidencia que el auditor necesita para respaldar sus conclusiones. Algo muy importante es que la suficiencia depende de la valoración de riesgo de incorrección material. Es decir, que cuanto mayor sea la valoración de riesgo, mayor va a ser la cantidad de evidencia que el autor va a requerir. La adecuación, por su parte, es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría. En este caso se enfoca más a la calidad de la evidencia que el autor puede obtener.
La calidad depende de la relevancia y la fiabilidad de la evidencia. Es decir, que cuanto mayor sea la calidad de la evidencia de auditoría, menor va a ser la cantidad que el auditor va a requerir. Algo muy importante es que la suficiencia y adecuación van interrelacionadas, es decir, que el autor debe evaluar tanto la calidad como la cantidad de la evidencia que obtiene durante la auditoría para ver si les sustentan las conclusiones en las cuales basa su opinión. Las fuentes de evidencia de auditoría. El auditor puede obtener evidencia de auditoría aplicando los procedimientos de auditoría a los registros contables, como también información procedente de fuentes independientes, como confirmaciones de terceros e informes de analistas. Entre los procedimientos que el auditor puede aplicar para obtener evidencia de auditoría están la inspección, la observación, confirmaciones externas, el recálculo, la ejecución, procedimientos analíticos y las indagaciones. La norma nos indica que estos procedimientos el auditor los puede utilizar como procedimientos de valoración de riesgo, pruebas de controles o procedimientos sustantivos, dependiendo en el contexto de que el auditor los vaya a aplicar. Muchísimas gracias. Compañeros, yo les voy a hablar un poco acerca de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría. Aunque la evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los procedimientos que el auditor realiza durante el transcurso de la auditoría, este también puede incluir información que haya sido obtenida de otras fuentes, como por ejemplo información de auditorías anteriores. Si la información que el auditor va a utilizar como evidencia de auditoría fue preparada por un experto de la dirección, en este caso el auditor evaluará la competencia, objetividad y la capacidad de ese experto. También obtendrá conocimiento del trabajo de ese experto y evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría. En la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría, nos dice que al realizar el diseño de las pruebas de controles y las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los cuales se aplicarán pruebas que sean eficaces para alcanzar la finalidad de la auditoría. Entre los medios podemos mencionar la selección de todos los elementos, selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría. En la selección de todos los elementos nos dice que un examen del 100% puede ser adecuado cuando la población está formada por un número pequeño o reducido de elementos de gran valor, cuando haya un riesgo significativo y otros medios no puedan proporcionar evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada, o cuando haya un proceso que sea realizado automáticamente mediante un sistema de información el cual resulte eficaz en términos de costo para el examen de un 100%. En la selección de elementos específicos, el auditor puede decidir seleccionar elementos específicos de una población. Para decidir qué elementos seleccionar, el auditor puede tomar factores relevantes como el conocimiento que éste tenga de la entidad, riesgos valorados de incorrección material o las características de los elementos sobre los cuales se realizarán pruebas. El muestreo de auditoría nos dice que este tiene como finalidad sacar una conclusión del total de una población, aplicando procedimientos de auditoría únicamente a una muestra que ha sido extraída del total de esa población. Y en la incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad nos dice que si la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría, en este caso el auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarias para resolver esta cuestión, y en su caso también considerará el efecto que éste tenga sobre otros aspectos de la auditoría. Gracias, compañeros. Continuando con la exposición, la NIA 501 trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada de conformidad con la NIA 330, 500 y otras NIAs aplicables con respecto a determinados aspectos de la existencia o los litigios y reclamaciones. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a la existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecta a la entidad y presentación, revelación de la información por segmento.
Cuando el inventario es un rubro de importancia relativa con los estados financieros, el auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia, condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia en los conteos físicos, evaluación de los procedimientos también. Si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, debe de utilizar procedimientos adicionales que le aseguren obtener evidencia necesaria relacionada con el inventario. Y esto podría ser, por ejemplo, la inspeccionar documentos de venta posteriores de partidas específicas de inventarios adquiridos. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos también cuando se trata de litigios y reclamaciones, y estos procedimientos implican una investigación con la administración, revisión de minutas y correspondencia relevante, comprobación de gastos legales pagados sobre devengados. Asimismo, el auditor debe de solicitar representaciones escritas a la administración o encargados del gobierno corporativo acerca de los litigios y reclamaciones conocidos, revelados en su totalidad para el desarrollo de la auditoría. Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe de realizar comunicaciones mediante una petición escrita al Consejo Legal de la entidad. Si la administración o Consejo Legal se niega a responder la petición y no se pueda obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, el auditor debe de modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. Información por segmento. El auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmento mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmento y demás procedimientos analíticos y de auditoría acorde a la circunstancia. Muchas gracias. Esto ha sido la presentación del grupo B1. Que tenga un buen día.